noches, estimada docente. Nosotros vamos a hablar acerca de la unidad 1 de la materia de teorías y sistemas de la psicología. Nuestro grupo está compuesto por 4 integrantes: Chan, Zorrilla, Yailin, Katiuska, Limones, Loaiza, Gonzalo, Leonardo, Zúñiga, Carriel, Sixer, David, y quien le habla, Cedeño Mero, María Esther. Antecedentes filosóficos de la psicología. Se indica que estos son fundamentales para comprender el desarrollo de esta disciplina. Los cambios trascendentales que marcaron la historia en la evolución del pensamiento humano se muestra cuando el hombre se desprende de sus creencias para buscar una explicación a los fenómenos que ocurren a su alrededor, tanto respecto al origen de la vida como al origen y evolución del universo. Según el positivista Moya, en el año 1997, indica que la psicología, igual que todas las ciencias, nacen de la filosofía y posteriormente se unen con otras ciencias como la fisiología y a su vez se alejan de su punto de partida, en este caso de la filosofía. La psicología en la antigüedad Grecia latina. Aquí podemos indicar que se dan los primeros inicios de la reflexión sobre la naturaleza de la mente y el comportamiento humano. Zenobio Saldivia, en el año 2019, manifiesta que la antigüedad griega y latina se da por las afirmaciones del paso del mito al logos, lo cual significa que es un concepto usado por estudiosos de filosofía para definir el inicio del pensamiento en Grecia tras una edad oscura, usados por filósofos griegos para definir el concepto e inicio del pensamiento de Grecia. Esta es una época con la que no se cuenta con mucha información, dado que indican que este periodo comienza con los llamados pensadores presocráticos, los filósofos presocráticos. Se indica que estos aparecieron en la Grecia continental y no en las Atenas como habitualmente se indica. Esto se da cuando la Atenas, en el siglo V a.C., se convierte en la ciudad más rica de toda Grecia. Es entonces donde aparecen grandes filósofos como Sócrates y Platón. ¿Por qué se indica esto? Al ser colonizado por la actual Turquía, indica que las personas eran más ricas, lo cual les permitía no solo dedicarse a las actividades como el estudio y la investigación. Si bien en esto podemos encontrar un enfoque principal en el cual podemos desarrollar el estudio de la naturaleza y realidad, en donde se sentaron las bases para el desarrollo, posteriormente para la filosofía y en su última instancia de la psicología, sobre la realidad y la naturaleza humana, en donde influyeron las futuras investigaciones del campo de la psicología. Dice que uno de los aportes más importantes que realizaron los presocráticos fue la producción de la nueva epísteme o la nueva forma de conocimiento sobre cómo se relata la historia del mundo y las sustancias que los componen. Gracias. Mi nombre es Sixter Zúñiga Carriel. El día de hoy voy a estar hablando sobre los psiquis como objeto de la antigua Grecia. El pensamiento no es un producto de forma espontánea, lo hacemos a través de las propias historias de Grecia. Fue en Grecia donde se produjo esta transacción. Es difícil resumir la naturaleza de las aparentes nuevas actividades intelectuales de los presocráticos, aunque sí podríamos convenir. Los griegos heredan muchas cosas de los egipcios y los babilónicos, por lo que no todo lo que dicen es nuevo. No obstante, el significado que se ha quedado en la historia de la filosofía se refiere más al término razón. Si damos un resumen de esto, los aspectos de la mente humana en el desarrollo de las diversas teorías de los conceptos se centraron en la base de la comprensión de los posteriores de la psicología. Psicología medieval. Tenemos el cristianismo, los pensamientos paganos. Todos los hombres son iguales, elevados a la categoría del Hijo de Dios. Pensadores paganos no podían ver en el cristianismo sino algo arbitrario. Se puede decir que en la psicología, la disciplina indispensable, no existe este momento donde se exploran los conceptos relacionados con la mente y el alma, los compromisos del ser humano, sino que es importante que a través de las estrategias se vinculan las diferentes religiones y se basa en un enfoque diferente. Los comienzos de la ciencia moderna. Está compuesto por la teoría del conocimiento, filosofía de San Agustín. El conocimiento, si te hubiese conocido, los hombres van muy lejos para conocer la cima de las montañas, pero pasa sin conocer al lado de sí mismo. En la filosofía suelen citarse dos grandes actitudes, la de la inteligencia y del amor. Filosofía de San Agustín, mientras que dice el alma es una sustancia por derecho propio. El alma es un principio inmaterial. El alma aprende verdades indestructibles. El alma aprende verdades indestructibles. Gracias. Mi nombre es Gonzalo Leonardo Limones Loaiza y continuando con la exposición, vamos a hablar un poco sobre la psicología empirista. La psicología empirista es una perspectiva teórica y filosófica dentro del campo de la filosofía, de la psicología, que se basa en los principios del empirismo.
El empirismo sostiene que el conocimiento se deriva de la experiencia y la observación directa de los fenómenos. En el contexto de la psicología, el enfoque empirista enfatiza la importancia de la observación objetiva y la recopilación de datos empíricos para comprender y explicar los procesos mentales y el comportamiento humano. Los psicólogos empiristas creen que el conocimiento psicológico se obtiene a través de la recopilación sistemática de observaciones y datos concretos. Utilizan métodos científicos rigurosos, como la experimentación y la observación controlada, para estudiar el comportamiento humano. La observación directa y la experimentación les permiten a los psicólogos empiristas recopilar datos cuantitativos y cualitativos que pueden analizarse de manera objetiva y utilizar para formular teorías y leyes generales sobre el funcionamiento humano. Un ejemplo destacado de la perspectiva empirista en la historia de la psicología es el conductismo, una corriente teórica que se centró en el estudio del comportamiento observable y medible, excluyendo una gran medida los procesos mentales internos. Los conductistas creían que solo se podía obtener un conocimiento científico válido a través de la observación directa y el análisis de la conducta observable. En resumen, la psicología empirista se basa en la recopilación de datos empíricos a través de la observación y la experimentación para desarrollar teorías y comprender los procesos mentales y el comportamiento humano. Bien, los primeros empiristas británicos ofrecieron una psicología basada en la experiencia, como Thomas Hobbes, que fue el más brillante de su época y dio inicio a la corriente del empirismo británico. John Locke, que distinguía entre las sensaciones que son físicas y percepciones que son las proyecciones de aquellas. También tenemos a George Berkeley, que decía, si todo conocimiento procede de los sentidos, la realidad existe solo en tanto que la mente la percibe. David Hume se basaba en la emoción o la pasión regida por la búsqueda del placer. Y David Hartley, que decía que retener la necesidad de alguna noción de actividad mental y que las actividades mentales tienen una correspondiente actividad fisiológica. En el movimiento Asociaciones Británicas podemos citar algunos filósofos que sus pensamientos en esa época fueron muy importantes, como Thomas Reid, que escribió su investigación de la mente humana sobre los principios del sentido común y pensaba que percibimos los objetos directamente y no sensaciones producidas por ellos. Luego tenemos a Thomas Brown, que fue discípulo de Reid, y Brown resaltaba la función de las asociaciones en las operaciones mentales y devolvió al empirismo la importancia de los procesos asociativos. Luego tenemos a James Mill, que representó un retroceso hasta los primeros empiristas. Luego de la época de James Mill tenemos a John Stuart Mill, que es hijo de James. Asimismo, John Stuart refutaba todos los pensamientos de su padre James Mill. Y por último tenemos a Alexander Bain, que tenía un planteamiento empírico y un método inductivo, si bien después modificó su sistema para adaptarlo a la teoría de la evolución de Charles Darwin. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Yailin Katiuska Chanzorrilla. Voy a continuar con la psicología kantiana. La filosofía de Immanuel Kant se relaciona con la ciencia cognitiva actual. En esta hay dos aspectos que consideramos, el histórico y el teórico. En el aspecto histórico, reconocemos que ciertos elementos de la filosofía de Kant, con su idea de las facultades mentales y el a priori, pueden no ser relevantes directamente para los debates actuales en las ciencias cognitivas. Sin embargo, en lo que es el aspecto teórico, encontramos ideas en la filosofía de Kant que son útiles para entender cuestiones actuales sobre cómo conocemos más, cómo la síntesis de la información, la formación de conceptos y la relación en nuestra percepción y la realidad externa. También es importante evitar interpretaciones incorrectas tanto de Kant como de la ciencia cognitiva y promover el diálogo y la colaboración entre filósofos y científicos cognitivos para promover la comprensión precisa y la integración fructífera de ambas perspectivas. Se realza también el claro interés por descubrir la capacidad y los límites de la mente humana. Hoy dichos intentos recobran fertilidad cuando los mismos problemas son retomados con mayor fuerza. La conciencia en la fenomenología. Esta es una parte de la filosofía que estudia los fenómenos tales como se presenta en la conciencia. Se enfoca en la relación entre los hechos y el ámbito en el que se expresa la realidad. En la fenomenología, la conciencia es intencional y se mueve en tres tiempos.
siendo el futuro su elemento primordial. La conciencia y el mundo están interconectados, por lo que al hablar de fenómeno implica hablar de la conciencia y viceversa. La descripción de fenomenología se refiere a la conciencia en relación a un fenómeno desde la perspectiva de la temporalidad, mientras que la reducción de fenomenología es la intención que la conciencia pone en cada acto y fenómeno. También es importante destacar que la fenomenología no se centra en la existencia de un mundo exterior, sino en la estructura esencial de la conciencia. Este enfoque ha sido desarrollado por Edmund Husserl y también es considerado el padre de la fenomenología. A lo largo de la historia, varios filósofos han utilizado este método para explorar diferentes aspectos del conocimiento y las relaciones divinas. En resumen, la fenomenología nos invita a comprender la realidad a través de la experiencia consciente y las estructuras esenciales que lo forman. Por otra parte, el existencialismo es una corriente filosófica que se originó con Søren Kierkegaard, quien enfatizó la importancia del comportamiento vital del individuo en su reflexión. El existencialismo se divide en dos tipos principales, que es el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano. Hablando un poco más acerca del existencialismo ateo, este nos argumenta que al no existir un Dios, no hay un fundamento para una moral universal. Esto genera angustia y lleva a la necesidad de orientar la acción libre hacia un proyecto individual o a un compromiso social. Los filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus exploran temas como la libertad, la responsabilidad individual y la búsqueda de significados en un mundo aparentemente absurdo. Pero por otro lado, el existencialismo cristiano destaca el valor de la comunicación y el amor interpersonal. Filósofos como Gabriel Marcel y Clark Jasper incorporaron principios y perspectivas religiosas en su enfoque existencialista. Para ellos, el propósito, como la fe y la relación con Dios, eran elementos esenciales para poder comprender la existencia humana. En resumen, el existencialismo se centra en la existencia individual y plantea preguntas fundamentales sobre la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido en la vida. Aunque existen diferentes enfoques dentro del existencialismo, esta corriente filosófica ha influido en la literatura, el arte y la reflexión sobre la conducción humana en el siglo XX. Gracias.